Por supuesto, sí. En mi caso es un empaparme de diferentes experiencias que ha vivido la gente y luego me toca a mí hacer una traducción y una adaptación y un discernimiento sobre mi comunidad parroquial. Es verdad que hay cosas muy sorprendentes. Acabamos de escuchar un testimonio de un sacerdote italiano extraordinario. Yo podría o deprimirme o emocionarme. Prefiero emocionarme, pero luego tengo que hacer la adaptación a mi medio, a lo que tengo. Y a lo mejor puede ser para ahora, a lo mejor tiene que ser para X años, o a lo mejor no me toca a mí librar esa batalla. Todas. Es verdad que también es cierto que mi rol cambió. Cuando yo estaba en Majadahonda, una parroquia joven, floreciente, yo llegué justo al inicio, cuando estaba comenzando. Era un contexto de familias muy jóvenes, gente muy activa, muy movida, y en un contexto sociocultural y económico muy alto. Allí yo fui vicario parroquial y estaba encargado sobre todo de los jóvenes y fui muy feliz. Aprendí muchas cosas y cuando me cambiaron tuve que reajustar necesariamente, el contexto era muy distinto, a una parroquia del sur de Madrid con unas necesidades muy distintas también. Y lo primero que pensé fue, qué bien haber trabajado tantos años en Santo Tomás Moro, allí en Majadahonda, porque muchas de estas cosas las voy a poder implementar en mi nueva parroquia. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que 5 años después, solo 5 años, me he dado cuenta de que he aprendido más cosas en estos años que los otros 13 que estuve en mi otro destino. Es que ahora estoy de párroco. Entonces, cuando uno es párroco tiene que pensar en grande y en global. Cuando uno se dedica a una sección solamente de su parroquia, cuidas esa partecita. Ahora mismo me toca cuidar toda una parroquia. Esto implica a las personas mayores, implica a los niños, implica a las personas que atendemos desde Cáritas, implica a los matrimonios, implica a los jóvenes. Me puedo sentir más atraído hacia los jóvenes, pero a lo mejor no es la única batalla que tengo que librar, sino que lo que tengo que hacer es acompañar a toda una parroquia, es decir, empezar a hacer familia. Y en una familia hay abuelos, hay nietos, hay matrimonios, y todos ellos, es curioso, pero tienen algo que aportar y son riqueza para los demás. Y todos tenemos la experiencia en nuestras casas de lo contentos que se ponen los abuelos con los niños. Bueno, pues esto yo no sé si en las parroquias ocurre. No sé si en las parroquias nuestros abuelos se ponen contentos cuando aparecen los niños en misa, por ejemplo. O al revés, o si los jóvenes en una familia no van a ver a los abuelos a su casa. Bueno, pues a mí me gustaría que esto ocurriese en mi parroquia. En cierto modo está empezando a pasar. Y vemos que hay unas sinergias entre los mayores, las familias, los jóvenes, preciosísimas. Y eso es lo que hace que una parroquia ya no sea solamente un núcleo donde se expenden sacramentos, sino un lugar donde se vive una familia. Hemos descubierto que los métodos son importantísimos. Lo que llamamos técnicamente métodos de nueva evangelización, primer anuncio, efectivamente Alfa, Emaús, Efetá. Pero antes de eso hemos querido hacer ese núcleo familiar. Dentro de ese núcleo hemos diseñado nuestro propio, entre comillas, método. Lo llamamos la Escuela de Crecimiento, que es una formación a largo plazo para adultos. Y que acaba cristalizando en una comunidad. Entonces, eso es lo primero que hemos montado, y de hecho ya llevamos 4 años de experiencia. Nuestra primera promoción ya se ha podido graduar, están muy emocionados, y los enviamos y hacemos con ellos una nueva comunidad. Una vez que hemos tenido eso, una vez que hemos empezado a generar familia, no digo que lo tengamos conseguido, pero estamos en camino, hemos podido implementar algún método, en concreto Alfa, con el que nos hemos sentido más identificados y sentíamos que más podía adecuarse también a nuestro contexto. Qué maravilloso ha sido cuando hemos lanzado Alfa, pero no descontextualizado.
sino que una vez que las personas han hecho alfa, han empezado a entrar dentro de la comunidad, se han encontrado una familia donde poder crecer. Lo difícil nos habría parecido hacerlo al revés. Primero montamos alfa y después, ¿qué hacemos con ellos? Bueno, es que el qué hacemos ya lo teníamos preparado. Había una familia para acogerlos. El modo en el que surgió mi papel en las redes sociales es curioso. Me remonto a, no sé, pero creo que ya son 6 o 7 años, a un viaje con mi hermano José Manuel, con el que no solamente comparto lazos de sangre, sino que además podemos decir que somos amigos. Decidimos hacer un plan de hermanos. Nos fuimos a un festival en Marbella, a Starlight, me habían invitado y decidí llevarme a mi hermano José Manuel. Dije, esto es un planazo, nos lo vamos a pasar muy bien. Vamos al concierto de Sting, que es un clásico. Al día siguiente nos quedamos a uno de Bisbal, la risa. Y en el viaje de vuelta surgió un tema random. Oye, ¿y tú cómo vives estar en las redes sociales? ¿Y cómo las usas? Y los dos llegamos a la conclusión de que no nos ayudaban en nada y que quizá lo más razonable sería salir de las redes sociales, porque ¿de qué nos sirve a cada uno de nosotros, a él como fisioterapeuta, padre de familia, a mí como sacerdote, tener redes sociales e ir contándole a la gente las cosas que hacemos o dejamos de hacer? Y el caso es que pensamos, pues no nos sirve de nada. A menos, y esta fue idea de mi hermano José Manuel, que lo pongamos al servicio, que pongamos nuestras redes sociales al servicio del fin de nuestras vidas. Tú como sacerdote, yo como fisioterapeuta. Y entonces nos decidimos a lanzarnos y empezar a subir contenido de calidad para poder inspirar a las personas. Ahí fue la primera vez que yo me grabé y que grabé una story, que no me la había hecho, había grabado stories, pero no grabándome a mí. Me daba un pudor, una vergüenza horrible. Ahora mismo, pues obviamente ya he superado todas esas cosas, pero en aquel momento me parecía algo esperpéntico mostrarme de esa manera, pero dije, bueno, ¿y si ayuda? ¿Y si puede haber a gente que ayude? Y mi experiencia en todos estos años ha sido que he ayudado a cientos, si no miles de personas con mi contenido. Gente que habitualmente me da las gracias. Es una chorrada. Sí. En todos los sitios donde los sacerdotes o los cristianos estamos, que no son lugares sagrados, ha habido siempre una primera resistencia. Estoy pensando qué harían, o sea, en qué cabeza cabría los primeros evangelizadores yéndose a lugares lejanos y qué haces tú allí tan lejos, habiendo tanta gente que cuidar aquí. Bueno, pues es que también hay que estar allí. No digo que todos los sacerdotes tengamos que estar, hay que hacer un discernimiento, por supuesto, pero el Señor te puede llamar a estar allí, es razonable, eso es obvio, y además cada vez con mayor fuerza la Iglesia como institución y en el magisterio ordinario nos está animando a que entremos ahí. No digo como, o sea, los sacerdotes que tengamos que estar todos, sino como Iglesia. Ahí estamos cada uno de nosotros. También es verdad que en el momento en el que yo entré, sacerdotes eran muy poquitos y laicos ninguno. No había jóvenes todavía. Eso pasó en la pandemia, que fue un boom de cuentas de jóvenes que empezaron a entrar. También te digo, Alex, si en el momento en el que yo entré hubiese habido el número de jóvenes que ahora mismo están subiendo contenido, acompañando, guiando, lo más probable es que yo no hubiese entrado, porque no habría hecho falta, no era una necesidad. Es cierto que las redes sociales siempre las he pensado más en clave de oportunidad que en clave de peligro. Obviamente uno tiene que ir con cautelas, pero me parece que es más lo que tú puedes hacer que el daño que te pueda provocar. Es cierto que te puede entrar vanidad, puedes acabar donde no querías, pero también es cierto que en el momento en el que te ordenas sacerdote y te dan las llaves de una parroquia, te dan un ambón delante de centenares de personas,
cualquier tipo de vanidad te va a venir, o de ambición, o de cualquier tipo, ¿no? Oye, que en las redes sociales además se añade un peligro más, es cierto, pero no está exento el ministerio, como la vida del cristiano, de muchos peligros. Creo que la clave para no caer en ellos es no olvidarnos de que si estamos ahí, estamos en clave de misión. Yo no subo contenido para contar mi vida, aunque la cuente, sino para ayudar con ello a la vida de muchas personas. Sí, es cierto que las redes sociales tienen un lenguaje y ese lenguaje hay que respetarlo si tú quieres que llegue a la gente, porque yo podría subir en todas mis stories parrafones interesantísimos, pero no estaría ayudando a la gente porque no lo va a leer nadie, más que 3 personas. Y esa gente, la que busca esos parrafones, no está en las redes sociales. Tengo que adaptarme a ese lenguaje. Podríamos hablar de una cierta inculturación, que es algo clásico que han adaptado o que han tenido que hacer todos los misioneros de la historia. Y un gran medio para poder comunicar a Jesucristo es mostrar tu vida. Lo que haces, lo que vives, cómo transmites la fe, cómo estás en tu parroquia, cómo te relacionas con las personas, y eso es curioso, pero a la gente sí, verdaderamente le ayuda. He podido ver gente que solamente el hecho de seguirte, aunque a lo mejor no le hayas dado demasiadas claves, ya ha supuesto para él un salto de nivel. Les parece que de repente por seguir a un sacerdote son catoliquísimos y se han acercado un montón a Dios simplemente por haber seguido a un sacerdote, aunque a lo mejor luego no te escuchen y sigan haciendo su vida como si fuesen paganos o sin relación con Dios, pero sí es verdad que es un acercamiento.